Viernes 12 de marzo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este bello evangelio que nos presenta el evangelista San Marcos nos enseña la esencia de la fe cristiana: la caridad, el amor. Este escriba pregunta a Jesús por el mandamiento más importante. Resulta que los judíos tenían más de 613 preceptos que cumplir y muchas veces no tenían claridad de cuál era el más importante. Había distintas escuelas rabínicas que hacían énfasis en unas prescripciones más de carácter físico, más exteriores, abluciones, lavados de manos, en fin. Otros, en cambio, entendían e intuían que el mandamiento del amor era el más importante. Este escriba pertenecía a ese grupo de judíos que consideraban el mandamiento del amor como más importante y por eso quería saber la opinión de Jesús. Vamos con tres mensajes de este evangelio. Primero, amas a Dios. Segundo, amas a tu prójimo. Tercero, te amas a ti mismo. Vamos con el primer punto. Amas a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? Cuando el Señor responde que el más importante de todos los mandamientos es amar a Dios, recuerda un texto del Antiguo Testamento llamado el Shema Israel, del Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El amor a Dios tiene como condición previa escucharlo. Escucha, Israel. Con esto el Señor nos está diciendo que el amor a Dios no es solamente un bello sentimiento, sino que exige escucharlo, exige escuchar sus palabras y exige obedecer esa palabra. Muchas veces nosotros podemos creer que amamos a Dios porque tenemos un bello sentimiento que nos han sembrado en nuestro corazón hacia Él. Ese bello sentimiento es maravilloso y debemos procurar tenerlo, debemos procurar sembrarlo en nuestros hijos y debemos procurar mantenerlo. Pero no basta un bello sentimiento, es necesario escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Pero además, escucha, Israel, dice el texto, el Señor tu Dios es el único Señor. Y esto significa que debemos desechar cualquier ídolo que podamos haber construido. El ídolo del poder, el ídolo del placer, el ídolo del dinero, el ídolo de nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra vanagloria. Los ídolos que hayamos podido erigir tienen que caer, tienen que reventarse en el suelo para poder amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa con todo el corazón? Con nuestros sentimientos. Tus sentimientos, mis sentimientos deben estar orientados a Dios con toda el alma, es decir, con mi voluntad. Mis decisiones tienen que orientarse a Dios con toda mi mente, es decir, con mi inteligencia, con mi entendimiento. Mis pensamientos deben dirigirse a Dios con todo mi ser, es decir, con todo lo que soy. Yo no puedo amar a Dios solamente con un aspecto de mi realidad sin que este amor toque hasta los más profundos rincones de mi ser. Yo no puedo decirle a Dios que hay aspectos de mi vida que Él no puede tocar. Yo no le puedo decir, mira, yo te amo y te entrego todo mi ser, menos mi economía, porque me falta caridad, porque todavía hago negocios que no son
Te entrego todo, pero no te entrego mi sexualidad porque está bien desordenada. Te amo, Señor, y te entrego todo, pero no te entrego este rencor que tengo. Mis queridos hermanos, amar a Dios con todo nuestro ser implica necesariamente permitir que ese Dios entre hasta los espacios más íntimos de mi alma. Y en este orden de ideas es que debemos entender la práctica religiosa como una expresión genuina del amor a Dios. Pero yo no puedo entender que el hacer unas prácticas religiosas, en este caso como nos dice el Evangelio, sacrificios y holocaustos, no podemos entender como que eso mismo es el amor. No, son expresiones del amor a Dios, porque podríamos llegar a lo que llegaron los fariseos del siglo I, a hacer unas prácticas espirituales muy bonitas, unas prácticas espirituales maravillosas, pero sin verdadero espíritu de amor. Hacerlo para que los otros me vean y me tengan por santo. Hacerlo para mi propia vanidad, para mi propio gusto. Puede hacer uno cosas en sí misma buenas sin amor a Dios. Pero cuando se ama a Dios, brotan espontánea y naturalmente todas estas prácticas religiosas espirituales. Es necesario entonces manifestar el amor a Dios, pero siempre teniendo rectitud de intención. Ese amor que manifiesto debe estar limpio de toda vanagloria, de toda vanidad. Segundo, amas a tu prójimo. El Señor tomará también un texto del Levítico en el capítulo 19, versículo 18, donde enseña que no solo debemos amar a Dios, sino amar al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, para los judíos, el prójimo solamente era el judío. El samaritano, el extranjero, los pecadores no eran prójimo. Por consiguiente, ellos debían exclusivamente amar a su hermano judío. Pero Cristo nos enseña que debemos amarlos a todos. Y esto lo dice el Señor después ilustrándolo con la famosa parábola del buen samaritano, mostrándonos cómo un samaritano extranjero que no era judío se comportó como verdadero prójimo. Asimismo, nosotros debemos tener una dimensión universal de nuestro amor. Una dimensión donde no solamente amo a los que están conmigo, a los que piensan como yo, amo a todos, incluso a mis enemigos. Y ese amor al prójimo debe hacerse concreto. No se puede quedar solamente en ideas abstractas. Necesita hacerse carne. Y por eso amo al prójimo, que es el próximo, el más cercano a mí, cuando amo a mi familia, cuando soporto con paciencia los defectos de los demás, cuando perdono a los que me hacen daño, cuando me revisto de paciencia en los momentos más álgidos del día y les trato con caridad a todos. Amo al prójimo cuando salgo de la casa y encuentro a alguien que necesita un bocado de pan, a alguien que necesita al menos una limosna que alivie esa hambre que tiene en ese momento. Amo al prójimo cuando oro por él. Amo al prójimo cuando le hablo de Cristo porque le estoy dando lo más importante que puede recibir, el pan de vida eterna que es Cristo. Amo al prójimo cuando no me constituyo en ocasión de pecado para él, cuando no le escandalizo, cuando no le tiento, cuando le llevo a Dios en vez de llevarle al pecado. En fin, amo al prójimo cuando entiendo que él es hijo de Dios, que es mi hermano, que tenemos un Padre común y que juntos debemos llegar al cielo. Tercero, ¿te amas a ti mismo? Tal vez uno de los amores más mal interpretados en nuestra sociedad actual es el amor a sí mismo. En primer lugar, porque estamos en una sociedad enferma, una sociedad de baja autoestima, una sociedad que se rechaza, una sociedad que parece que se odia a sí misma y por consiguiente un hombre que se odia a sí mismo. Pero incluso cuando nos dicen que nos debemos amar, entonces el aspecto del amor propio también se desfigura, porque es un amor más bien de nuestros bajos instintos, es un amor más bien de nuestras malas inclinaciones. Entonces amarnos significaría para algunos dar rienda suelta a toda tentación, dar rienda suelta a toda pasión, dar rienda suelta a todo lo que dentro de nosotros es inclinación al pecado. Y en ese sentido, ámate a ti mismo no significaría lo que Cristo nos está enseñando. El amor a sí mismo que nos enseña el Evangelio es el amor que me lleva al cielo. Si me amo a mí mismo, entonces lo mejor que me puedo dar es la eternidad. Por supuesto, por mis propios medios no puedo hacerlo. Por consiguiente, el amor a sí mismo consistirá en procurar unirme de tal manera a Cristo que yo me vea como Cristo me ve, que yo me vea como el Padre Celestial me ve. Amor a mí mismo implica entonces buscar la santidad,
para llegar al cielo. Amor a mí mismo implica aprender también a perdonarme por los pecados que he cometido, sabiendo que Dios me perdona. Amor a mí mismo implica entonces luchar por corregir aquellas cosas que se configuran en obstáculo para unirme a Dios, aquellas cosas que me terminan siempre haciendo daño, ese mal carácter, ese vicio, incluso esas amistades que yo sé que no me convienen. Si me amo a mí mismo, tomo las decisiones que me van a terminar configurando con aquello que Dios quiere de mí. Recordemos entonces, primero, amas a Dios. Segundo, amas a tu prójimo. Tercero, te amas a ti mismo. Compromiso. Vamos hoy a ejercitar la caridad. Vamos a hacer una obra de caridad a alguien de tal manera que en ello se vea el amor que tenemos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.